¿Estamos preparados para la virtualidad en la educación superior tras el COVID-19? Esta es la pregunta que me ha formulado el Instituto IDEM con motivo de la organización de los diálogos sobre educación que viene organizando. Mi nombre es Luis Lescano, socio del estudio Lescano y Asociados, y presido el Instituto Peruano de Derecho Educativo. Para responder a esta pregunta quisiera, en primer lugar, señalar que la virtualidad ha tenido la bondad de no detener la educación. Efectivamente, tras el COVID-19 que inició en marzo del 2020, no teníamos más remedio, no había ninguna otra opción que aplicar modalidad remota para poder continuar con los servicios educativos, no solo de la educación superior, sino también de la educación básica. Por tanto, hay una primera fortaleza, una bondad que destaco con relación a la virtualidad, y es que permitió no detener la enseñanza de nuestros estudiantes. Asimismo, quisiera señalar con relación a la virtualidad que la respuesta de las autoridades públicas y del sector educativo con relación al COVID-19 y vinculado con la virtualidad fue importante. En primer lugar, el Ministerio de Educación convocó rápidamente a las principales redes educativas del país para ver qué medidas se adoptaban con relación a la virtualidad y a las cuarentenas que se estaban imponiendo, y por tanto se expidieron normas que permitieron aplicar una educación remota sin ninguna estructura, por supuesto, ni supervisión, porque simplemente no era posible, sino la necesidad de poder ampliar y aplicar una educación remota para no detener la educación, y ello permitió asimismo que las universidades públicas y privadas puedan iniciar con esta virtualidad, en el caso de las privadas, con cierta ventaja por la experiencia que tenían con las escuelas de educación superior, con sus escuelas de posgrado, que con la flexibilidad que había en ese momento normativa, podían aplicar entornos virtuales, y eso permitió una respuesta rápida. Lo cierto es que el Estado y las universidades tuvieron una reacción importante para aplicar la virtualidad. Es importante destacar el programa que se desarrolló con las universidades públicas a través de la unidad ejecutora del Ministerio de Educación, el PMSUT, para poder asesorar a través de organismos internacionales como la SPAU, entidad afiliada a la Universidad de Harvard, para fortalecer la educación superior de América Latina, o IESALC UNESCO, Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina de la UNESCO, organismos pues internacionales que han ayudado muchísimo precisamente a fortalecer la enseñanza virtual en nuestras universidades públicas. La virtualidad, entonces, ha venido para quedarse, y sobre todo aquella híbrida, es decir, aquella virtualidad que combina la educación presencial con la educación virtual, que es la que están ahora reclamando y a la que se están acostumbrando nuestros docentes y nuestros propios estudiantes. Ahora bien, contestando en concreto a la pregunta inicial de si estamos preparados para la educación virtual tras el COVID-2019, yo creo que sí. En la educación superior específicamente, creo que sí. Sin embargo, habrían que ajustar dos temas en particular que pueden preocupar para poder aplicar la modalidad y la enseñanza en términos generales. El primero tiene que ver con los procesos que se siguen ante el Ministerio de Educación y ante la SUNEDU para poder aplicar la modalidad presencial, semipresencial o a distancia. Y es que creemos que deben ser más ágiles, deben ser menos burocráticos para poder facilitar la presencia de la oferta educativa en todos los rincones del país. Y por otro lado, la participación lamentable que ha tenido últimamente el Congreso de la República con iniciativas legislativas que van justamente en contra de lo que se está queriendo para la oferta educativa. La ley de moratoria, por ejemplo, que impide que haya oferta educativa en provincias de parte de las instituciones de educación superior privadas, o el dictamen que se ha aprobado con relación a un conjunto de proyectos de ley educativo, ahora convertido en autógrafa, que transgrede la autonomía de las instituciones de educación superior y que cuenta con informes desfavorables de destacados estudios de abogados que concluyen que son iniciativas inconstitucionales, con el pronunciamiento desfavorable del Ministerio de Economía y Finanzas, de las redes que reúnen a universidades públicas y privadas y que reúnen a institutos de educación superior tecnológico,
y con informes desfavorables del propio Ministerio de Educación, pero que terca y irresponsablemente el Congreso desea convertir en ley, perjudicando nuestro sistema y limitando la oferta a más de 2 millones de jóvenes peruanos que se encuentran excluidos de la educación superior. Con esto concluyo y reiterando mi agradecimiento al Instituto IDEM, me despido cordialmente de ustedes. Hasta la próxima.